Ya, chiquillos, entonces estamos en la clase 35, en nuestra famosa evaluación formativa. Camilo, necesito que esté súper pendiente de la clase, ya, porque le estaba preguntando si había recibido su correo con la información con la información de su desempeño durante el primer semestre y además su puntaje de la última prueba. Necesito que esté bien al pendiente y respóndame ahora si es que le ha llegado el correo. Bueno, como les decía, ya. Entonces ahora súper atento que después de esta revisión vamos a pasar al caso a caso del desempeño durante el primer semestre, ¿ya? No se preocupe, Sofía. Estamos bien en el tiempo. Ya. Entonces, chiquillos, estamos en nuestra clase 35. Vamos a revisar, perdón, clase 36. Vamos a revisar los resultados de la evaluación formativa de la unidad número 2, que era la de Grecia. Vamos a ver aquellas preguntas que tuvieron un nivel de desempeño más bajo y luego vamos a ver el caso a caso bueno, las dudas que puedan surgir y luego el caso a caso de cuántas evaluaciones deben y qué actividades también tienen pendientes, ¿ya? Para que se pongan al día sobre eso. Ya, vamos a partir entonces. Si ustedes tienen duda con alguna pregunta en específico, también me pueden preguntar, pues, ¿ya? Pero vamos a partir, vamos a hacer una revisión primero de lo que arrojaron los resultados. Ya, la primera pregunta dice, ¿qué aspecto caracterizó la forma de participación política en la democracia ateniense? Dice, ¿los cargos podían ser ocupados por hombres y mujeres? ¿Es correcta o incorrecta esa pregunta, chiquillos? Chiquillos, esa alternativa, ¿por qué Camilo es incorrecta? ¿Y los demás? Josefa, Martín, Martina, Sofía Herrera y Sofía Rosel. ¿Por qué es incorrecta esa? ¿Pero por qué, chiquillos? Porque solo los hombres, dice Martín, muy bien, solo los hombres, ya, exacto, bien dice la Sofía ahí, que solo los hombres podían ser ciudadanos en Grecia, las mujeres no tenían derecho, eran parte de los no ciudadanos, junto con los niños, los extranjeros y los esclavos, ¿ya? Eran las tres condiciones que no podían ser ciudadanos. Sí, bien dice ahí el Camilo que los ciudadanos podían ser hombres libres nacidos en Atenas mayores de 18 años. Justamente, esas eran las características de la ciudadanía. Por lo tanto, dicho eso, los cargos eran elegidos por los miembros de la aristocracia. ¿Por qué esa alternativa podrá ser correcta o no en la democracia ateniense? Chiquillos, ¿alguien sabe si esta alternativa es correcta o no? ¿Que los cargos en la democracia ateniense eran elegidos por la aristocracia? Ya, la Sophie dice que olvidó lo que era la aristocracia. La aristocracia es el grupo de personas que tiene eh, propiedades, o sea, que tiene poder político a propósito de su poder económico. La aristocracia, recuerden que fue uno de los primeros modelos uno de los primeros modelos políticos en Atenas. A ver, espérenme, les voy a mostrar acá el Power para que se acuerden. Ah, no, no. Bueno, pero lo puedo mostrar acá. A ver, Classroom.
Acá les puedo mostrar en el último Power que subí, acá, ujú, para que les quede clarísimo que esto lo vimos en clases. Dice, la Sofía Herrera, es como una clase social formada por los que tenía más poder, era superior a los demás, ¿o no? Habían instituciones para elegir representantes. Sí, resulta que sí, la aristocracia efectivamente era un grupo social que tenía mucho poder económico, ya tenía propiedades, y que tuvo poder político, pero no en la democracia. Miren, a ver, miren, ¿ven? ¿Se acuerdan que vimos la historia política de Atenas y partimos con la monarquía, que era el gobierno liderado por un rey? Luego el de la aristocracia, donde efectivamente la política la llevaba adelante y la dirigía la aristocracia, este grupo que decía, que dice la Sofi, que está formado con los más poderosos, pero luego tenemos la tiranía, que era también una especie, o sea, que es cuando asume el poder eh, alguien como de manera eh, como de manera, de alguna forma, como dictatorial, sin tener la legitimidad como de la gente. Y después de eso tenemos la democracia. Y que la democracia se caracterizaba, y esto era muy importante, porque en la base de todo estaban los ciudadanos. Los ciudadanos eran quienes elegían, recuerden, a los representantes todos los ciudadanos, y esa era la gracia de la democracia en Atenas, que era directa. Todos los ciudadanos participan activamente de la democracia. Fíjense en este esquema, que fue el que trabajamos en clase. Este era el esquema que daba la respuesta a esa pregunta. Por lo tanto, la alternativa B es incorrecta, porque los cargos quieren decir los arcontes, la bulé, la eclesía, la eleia, eran elegidos por los mismos ciudadanos. Por lo tanto, esa es incorrecta y eso hace incorrecta también la alternativa D, cuando dice las decisiones las tomaban los representantes elegidos por los ciudadanos. Las decisiones eran tomadas por los ciudadanos. Todo lo que en el fondo decidiese cada cargo, tenía que ser previamente ratificado por los ciudadanos, o los ciudadanos decidían y los representantes ejecutaban, o las decisiones eran tomadas directamente por los ciudadanos. Por lo tanto, la alternativa correcta era la C. ¿Se entiende por qué era la C, chiquillos? Ya. Perfecto. Entonces ahora pasemos a la otra pregunta que tuvo mayor número de error. Se conectó, a ver, denme 2 segundos. Francisca está, Francisca Sebach, la Francisca está conectada. Ya, Francisca, usted no rindió la prueba de unidad, la que estamos revisando ahora, así que necesito que vaya inmediatamente a darla. Tome, acá le voy a dar el link para que vaya inmediatamente a dar esa prueba, porque es súper importante, ¿ya? Y la Martina, ya. Entonces, Francisca, escuche bien. ¿Y la Martina Toro está? Ya. A ver, Francis, ya, Martina, tú tampoco diste la prueba. Ahí está el link para que vayan las dos. Entonces, escuchen bien, chiquilla.
Esto va solamente para la Francisca Sebech y la Martina Toro. Vayan al link que les mandé recién, se van a meter a la prueba, la rinden y cuando terminen regresen a esta clase para que yo les pueda dar la retroalimentación. Y además necesito que después conversemos sobre las evaluaciones que faltan. ¿Ya? ¿Me entendieron las instrucciones, chiquillas? Ya. Entonces, vayan a dar la prueba y luego regresen a la clase, porque ahora se van a desconcentrar si además están escuchando esta retroalimentación. Vayan entonces y las espero al regreso, ¿ya? Ahora se tienen que desconectar de esta clase para que puedan hacer la prueba tranquilas. Y ahí se desconectó la Martina y la Francisca. Ya, sigamos nosotros entonces. Ya, a ver. Ya, entonces otra que tenemos bajo desempeño es la número 11. Número 11. Dice, la unidad cultural de la Hélade. Todos aquellos griegos tan diseminados por lejanos confines tenían conciencia de pertenecer a una cultura común. Claro está que la comunidad de civilización nunca significó identidad absoluta. Existieron diferencias en los dialectos, en la organización política, en las prácticas de culto y con frecuencia en la moral y en la manera de valorar las cosas. Sin embargo, a los propios ojos de los griegos, las diferencias eran pequeñas en comparación con los elementos comunes, y a todos los hombres, a cuantos no tenían el griego como lengua materna, les agrupaban bajo la categoría única de bárbaro, es decir, seres cuyo hablar era ininteligible. Ininteligible significa no comprensible, dialectos es un idioma o lenguajes y bárbaro es un extraño o extranjero. Dice, según el texto, ¿cuál era la característica principal de la Ilíada? Primero dice, las irreconciliables diferencias que dividían a los griegos. Acá dice que ya muchos de ustedes pusieron esa como correcta, que era la A. Y acá dice, ya, y acá el tema o esta primera alternativa se descartaba cuando ustedes leían la primera frase y dice, todos aquellos griegos tan diseminados por pequeños confines tenían conciencia de pertenecer a una comuna, o sea, a una cultura común. Por lo tanto, las irreconciliables diferencias que dividían a los griegos es incorrecta porque no existían, o sea, habían diferencias, pero no eran irreconciliables. De hecho, había algo que los caracterizaba, que era tener una cultura común. Y si se fijan, irreconciliable quiere decir que es algo que no podemos como unir. ¿Ya? Entonces ellos tenían diferencias, pero podían convivir. Irreconciliables quiere decir que no hay ninguna manera de que puedan convivir esas diferencias. Por lo tanto, la alternativa A es incorrecta. ¿Se entiende por qué la A es incorrecta, chiquillos? Sí, Miss. Y los demás, ya. Sí. Entonces, ya, entendiendo que esa es incorrecta, pasamos a la B, que hubo una persona que la consideró correcta, que dice, que aceptaban a todos quienes querían vivir en Grecia. Ya, esa es incorrecta porque dice que aquellos que no hablaban, por ejemplo, el mismo dialecto, eran considerados bárbaros. Es decir, eran los que no vivían en Grecia, eran los considerados bárbaros. Por lo tanto, es incorrecta esa, por lo tanto, porque no los aceptaban como griegos. Y el tema de ininteligible, que era, no, perdón, no, pensé que salía la palabra irreconciliable. Seguramente ahí tuvieron ustedes, con la alternativa A, seguramente o sea,
algunos se confundieron con ininteligible. Y lo otro es que acá también dice, pues mira, ahora lo acabo de encontrar. Dice, sin embargo, a los propios ojos de los griegos, las diferencias eran pequeñas en comparación con los elementos comunes. Por lo tanto, la irreconciliable diferencia que dividían a los griegos es incorrecta. La B también es incorrecta porque no aceptaban a quienes no vivían en Grecia, pues. Ellos no formaban parte de la Hélade, eran los bárbaros, los extranjeros. Y luego tenemos la C que dice el sentimiento de los griegos de pertenecer a una comuna, o sea, a una cultura común. Sí, esa es la correcta y aparece en la primera frase. Por lo tanto, eso es lo que caracteriza a la Hélade. Y después dice el compartir expresiones culturales idénticas entre los diferentes pueblos, incorrecta porque acá aparece que, que existieron diferencias en los dialectos, en la organización política, en las prácticas de culto y con frecuencia en lo moral. Por lo tanto, habían diferencias culturales. ¿Se entiende por qué es la alternativa C, chiquillos? ¿Chiquillas? Ya, súper. Entonces, sigamos. Luego tenemos, por lo tanto, como pregunta con bajo desempeño, espérenme. Luego tenemos la 12. Dice, cambios políticos en Atenas. Va, de Atenas, no de Atenas. En Atenas, esta evolución se produce a partir del liderazgo de Dracón, quien hacia el 621 a.C. promulga la primera legislación escrita basada en normas muy severas para reorganizar el gobierno de la vida social de la polis, una situación que creó un fuerte antagonismo entre aristócratas y demócratas, que fue superada hacia el 590 a.C. por el aristócrata Solón, el árbitro político que organizó moderada la democracia moderada ateniense al implementar dos instituciones comunitarias en el ejercicio del poder, el Consejo de los 400 y la Asamblea Popular o Eclesía. Ya, dice, según el texto, ¿cómo se impone la democracia en Atenas? Alternativa A, por medio de una guerra que le da el triunfo a los aristócratas atenienses. eh, De hecho, creo que en ningún momento se habla de guerra, hay un antagonismo, es decir, un conflicto entre aristócratas y demócratas, pero no es una guerra y tampoco le da el triunfo a los aristócratas, sino que los que se logran imponer son los demócratas. Por lo tanto, la alternativa A es incorrecta. Luego dice, creando instituciones de participación para todos los habitantes de Grecia. Esta es incorrecta porque dice, espérenme. Ya, esta segunda alternativa no aparece explícita en el texto, no es algo que yo pueda leer y de hecho, bueno, podríamos descartarla incluso así. Esta alternativa podría ser incluso incorrecta porque no aparece en el texto, porque en ninguna parte dice que se arman instituciones para que todos los habitantes de Grecia participen. De hecho, se elimina porque habla de todos los habitantes de Grecia y resulta que el texto habla solamente de la polis, de una polis que es Atenas, no habla de toda Grecia, habla de Atenas. Y lo otro, recuerden que no todos los habitantes pueden participar en la política. Las mujeres, los niños, los extranjeros y los esclavos no pueden participar de la política en Grecia, o sea, en Grecia, en Atenas. Por eso esta alternativa es incorrecta. ¿Se entiende? ¿Por qué la alternativa B es incorrecta? Sí. Sí. Ya. Luego dice,
mediante el decreto de un monarca al cual hubo que obedecer de manera inmediata. Yo no sé de dónde apareció eso, dado que nosotros también en clase hablamos de Dracón y Dracón no fue un monarca. Yo no sé de dónde lograron extraer las cuatro personas que respondieron esta, de dónde lograron extraer que el texto habla de un monarca en primer lugar y en segundo lugar que se obedezca de manera inmediata. Eso no aparece en el texto. En ninguna parte aparece eso. Lo que aparece es que Dracón hace un Dracón que era un arconte, y que no quiere decir que sea rey, y eso lo vimos en clase y lo vimos en el resumen también, arma la primera ley escrita. Y eso quiere decir que eh, no quedaba como para que cualquiera pudiese interpretar las cosas. De eso se trata como esta segunda, o sea, esta alternativa. Por lo tanto, por eso es incorrecta. Y después dice, a través de las demandas de los ciudadanos no ricos para participar en las decisiones de la polis. Bueno, ahí dice que en el fondo hay un antagonismo entre los aristócratas y los demócratas. Si hay un antagonismo entre los aristócratas, que son los que tienen el poder político y económico, se entiende que en el fondo es a través de los que no tienen como participación política. ¿Se entiende por qué las D es correcta? ¿Se entiende la explicación que di o no? ¿O les quedaron dudas, chiquillos? No, Miss, no tengo dudas, sí quedó No. claro. ¿Y los demás, además de la Josefa? Y además de la Sofi, ya, el Martín, ya, perfecto. Ya, chiquillos. Entonces, sigamos con la otra, la que hay mayor número de error. Nos vamos a la 14. A ver, ¿cómo fueron los resultados acá? Ya dice, la democracia fue el sistema político presente en la polis griega de Atenas en gran parte de su historia, mas no desde sus inicios. ¿Cuál fue un factor que llevó al establecimiento de un sistema democrático en Atenas? Ya, la primera dice, la necesidad de establecer un sistema de organización político y social que incorpore mayor, mira, ese tilde está malo, no es con tilde. Bueno, pero dice que incorpore mayor participación de todos los habitantes atenienses. Ya, aquí hay trampa en la redacción. Todos los habitantes atenienses, como bien lo señalaron ustedes, no pueden participar de la política. ¿Quiénes podían participar? Solamente los habitantes que eran hombres mayores de 18, libres, y atenienses. Ya extranjeros, mujeres, niños y esclavos no pueden participar. Por lo tanto, la alternativa A es incorrecta. Luego dice, las múltiples demandas por parte de los aristócratas atenienses para ser considerados ciudadanos y participar de las asambleas populares, incorrecta. Los aristócratas siempre pudieron participar de la política ateniense. C, dice, la búsqueda de poner fin con el sistema aristocrático de organización política que ponía a los más ricos como grupo que dirige la política, sí, po, esa es efectivamente la alternativa correcta. La democracia se pudo establecer debido a que los no ciudadanos o los no ricos en realidad pudieran tener mayor participación. Y recuerden que sí, que es eso en realidad, como lo que, y que quizás alguien que también se atreve un poco a esto es Pisístrato, del cual hablamos en clase. Luego, esperen un segundo. Ya. Y luego tenemos como alternativa la D, que dice la exigencia de las mujeres atenienses de reorganizar el modelo político para que así sus demandas fuesen tomadas en cuenta por la eclesía. No, imposible. Las mujeres no tenían ni voz ni voto. Por lo tanto, la alternativa correcta era la C. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta pregunta, chiquillos, chiquillas? Yo no.
Yo Y los, tampoco. ya, perfecto. Entonces sigamos ahora. Vamos con la 18 que tuvo un índice de error muy alto. Dice, ¿qué caracterizó al arte griego? Alternativa A, la representación artística de los ciudadanos. No, no, eso no es correcto porque nunca hablamos de que representaban a los ciudadanos, sino que representa al ser humano. Ese es la gracia como del arte griego. Y recuerden, aquí ya estamos hablando de Grecia y no solamente de Atenas. Por lo tanto, estamos hablando del desarrollo del arte, que si se fijan, lo vimos al final. Y aquí está, de esto estamos hablando ya, de estas representaciones artísticas. Por lo tanto, la representación artística estaba basada no en los ciudadanos, sino en el ser humano en sí mismo. Por lo tanto, la alternativa A es incorrecta. Después dice la alternativa B, la visión del mundo centrada en el ser humano. Sí, esa es la alternativa correcta. Y se los expliqué particularmente o hice mucho énfasis en la última clase. Luego dice, el uso exclusivo de la mitología como inspiración, incorrecto. De hecho, yo les hablaba que acá teníamos, por ejemplo, a un atleta de las Olimpiadas, que de hecho había mucha relación entre el deporte, las Olimpiadas y el arte, y que acá había un atleta que estaba siendo representado por el arte. Por lo tanto, la C es incorrecta. Y la D dice el desarrollo de un ideal de belleza basado en los dioses. Esa es incorrecta porque el ideal de belleza estaba basado en los seres humanos. Recuerden que de hecho la Acrópolis, que era un lugar hecho para la diosa Atenea, para los dioses en realidad también, era un lugar hecho para el ojo humano, porque recuerden que tiene una desviación de acuerdo a la desviación que presenta el ojo humano. Por lo tanto, todo el arte estaba hecho para los seres humanos y no basado en los dioses. Entonces, la alternativa correcta es la B. ¿Se entiende por qué es la B, chiquillos, chiquillas? Sí. Ya, perfecto. ¿Los demás tienen alguna duda con alguna pregunta en particular? No. ¿No? La Sofía Herrera, el Martín Clapp, la Josefa Panero, el Jesús Contreras y el Camilo Charme. ¿Tendrán alguna duda con alguna pregunta? Yo no, Miss. Ya. Martín, Jesús, Camilo. Ya. El Martín dice que ahí las malas que tuvo fue por no leer bien. Sí, ahí había que tener mucho cuidado con eso. Chiquillos y chiquillas, pregunta, ¿qué les pareció esta evaluación muy compleja? ¿Estaba fácil? ¿Les sirvió la clase resumen? Si me pueden decir un poco, Yo llegué tarde. ¿ya? ¿Y qué le pareció la prueba, Sofía? Estaba buena. Ya, el Martín dice que el resumen le sirvió, la Sofía Herrera la encuentra bien, Josefa, Jesús, Camilo, ya la Josefa dice que estuvo fácil, Jesús, Camilo, ¿qué le pareció Jesús la prueba? Muy complicada, le sirvió el resumen. Ya, la Sofía dice que había que leer bien las cosas. Sí, es verdad. Había que tener mucha, o poner mucha atención en esta. Ya, chiquillos, entonces